Yo de nuevo, hola. Gracias, Fernanda. El tema que voy a abordar ahora es el del derecho administrativo, la función administrativa, el principio de juridicidad, el interés público y los derechos humanos. Parece que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, pero tiene que ver. Primero porque en este tema encuentro un desafío del derecho administrativo en general, y calculo que será lo mismo que en el ecuatoriano, porque en el argentino también pasa, que es tratar de conciliar las ideas del principio de juridicidad, el interés público y los derechos humanos. Y segundo, porque como van a ver, voy a partir, o toda la perspectiva que voy a abordar es siempre la de buscar un equilibrio que es también al que me referí cuando estuvimos analizando el régimen de los servicios públicos en Argentina y lo que se refiere a la intervención del Estado en los sectores regulados y los intereses que aparecen en juego en los sectores regulados, ¿no? Y la idea que había tratado de marcar, si es que me hice entender bien, es buscar el equilibrio entre el interés de todos los involucrados, los consumidores, los prestadores, el Estado y el interés público en términos genéricos. ¿Cuál es el esquema que voy a seguir en esta oportunidad para abordar este tema? En primer lugar, lo que voy a hacer es dar mi definición frente al derecho administrativo, es decir, me voy a posicionar frente al derecho administrativo. En segundo término, lo que voy a hacer es definir al derecho administrativo. Definir al derecho administrativo. En esta definición del derecho administrativo aparece una noción fundamental, que es la de la función administrativa, que voy a tratar de individualizar para ver cuándo tenemos función administrativa. Y como una derivación de la función administrativa, vamos a ver que está inescindiblemente unida al principio de juridicidad. Principio de juridicidad que incluye también a los derechos humanos o, en otros términos, a la persona como principio, centro y fin del ordenamiento jurídico. Por eso prefiero hablar en general, más que en lugar de a los administrados, porque digamos, no me gusta, a mí no me gusta que me administre nadie, salvo mi esposa, pero después prefiero hablar de persona en lugar de administrado. Entonces empiezo con el primer aspecto, sobre mi definición frente al derecho administrativo. Mi maestro, que era mi padre, Julio Rodolfo Comadira, siguiendo también a otro maestro, el profesor Meilán Gil, Jaime y Valentín, al profesor Meilán Gil, decían que la primera obligación de quien se dedica a una rama, en realidad Meilán Gil decía del jurista, yo creo que todavía, y no sé si alguna vez lo voy a alcanzar ese nivel, es la de definirse frente al derecho administrativo. Definirse frente al derecho administrativo. En este escenario, las aproximaciones al derecho administrativo son bastante heterogéneas, pero me parece que en la práctica, más allá de que son difíciles de encontrar dos iguales, sino imposibles, las definiciones personales van entre dos ideas, entre la idea de la libertad y la idea del poder. Y, por supuesto, como siempre, vamos a tener concepciones que son extremistas. Vamos a tener, por un lado, aquellas concepciones o aquellos que se posicionan frente al derecho administrativo exclusivamente desde el poder, y aquellos otros que lo hacen exclusivamente y nada más que desde la libertad. Yo creo que en el medio hay matices, y es lo que voy a tratar de defender y lo que voy a tratar de explicar. Y esta definición que uno puede adoptar frente al derecho administrativo, que puede ser consciente o inconsciente, va a ser fundamental al estudiar todos los institutos del derecho administrativo, porque esta definición frente al derecho administrativo va a traspasar transversalmente a todo el análisis que se haga de todos los institutos. Es decir, una definición que cada uno adopte frente al derecho administrativo va a influir en el modo en el que estudia el acto administrativo, el servicio público, que es lo que vimos en el panel anterior, la responsabilidad del Estado, los contratos administrativos, el poder de policía. Es decir, todos los institutos van a estar atravesados o analizados desde la posición que uno adopte frente al derecho administrativo. Mi definición frente al derecho administrativo es la del equilibrio, la que busca un equilibrio entre el poder y la libertad, y no ver al poder y la libertad como cuestiones antitéticas o contrarias entre sí. Lo que voy a tratar de hacer es de evitar esas visiones unidimensionales,
Visiones unidimensionales que pueden ser o netamente individualistas, que solo ponen el énfasis en la libertad, tienen una concepción egoísta e insolidaria, que es atomizadora de la realidad social y que impide el desarrollo de la administración o el desenvolvimiento del Estado para la satisfacción del interés público y el bien común. Como así también en el otro extremo, esas visiones unidimensionales que son estatistas, que pasan a ser opresoras, autoritarias, que destruyen las más sagradas libertades y atropellan a los derechos humanos. Creo que se puede lograr ese equilibrio que, como decía mi maestro, se logra adhiriendo a una visión servicial del poder o de la prerrogativa pública, que no tiene que ser opresiva, y que tiene que estar al servicio de la libertad, pero además concebir a la libertad, a la garantía y a los derechos desde un punto de vista o una concepción solidaria y no meramente individualista, que está muy en línea con lo que siempre nos plantea el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, ¿no? El poder al servicio de la libertad, el poder solidario, el poder al servicio de la libertad solidaria. Esa entonces es mi posición frente al derecho administrativo. Tratar de adherir a una visión servicial del poder de la prerrogativa. Hay que reconocer al poder, pero el poder tiene que estar al servicio de la libertad. Y por supuesto garantizar la libertad. Pero garantizar a la libertad desde una concepción o de una perspectiva solidaria y no meramente individualista, que se ajuste a las propias demandas del interés público o del bien común que exige la vida en comunidad. Esto, como vamos a ver enseguida, implica que no hay una contradicción entre lo que es el interés público y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es inconcebible hablar de la satisfacción del interés público al margen de los derechos humanos. Es decir, no puede decirse que se satisface el interés público o el bien común o el bienestar general. Yo los utilizo como sinónimos, ¿no? Y utilizo bien común porque sigo la escuela clásica. No puede considerarse que se está satisfaciendo el bien común si no se respetan los derechos humanos, pero además, por otro lado, los derechos humanos son inviables en una sociedad que se desatienda de las demandas solidarias del interés público, del bien común o del interés general. Esta idea creo también que se desprende del Pacto de San José de Costa Rica, del artículo 32, inciso segundo, cuando señala que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos, y agrega el pacto, muy sabiamente, y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Entonces, esta es mi posición frente al derecho administrativo, buscar el equilibrio, el poder al servicio de la libertad y la libertad vivida solidariamente. Ahora, ¿cuál es la definición que sigo del derecho administrativo? El derecho administrativo lo podemos concebir desde una doble perspectiva, lo podemos definir desde una doble visión. Por un lado, como una porción del ordenamiento jurídico, y por el otro, como una rama de la ciencia jurídica. Como una porción del ordenamiento jurídico, el derecho administrativo es ese conjunto de normas y principios, que hablabas Alejandro hace un rato, de normas y principios que regulan la función administrativa y esto hay que subrayarlo, su control judicial. Es decir, el control judicial es inherente a la función administrativa. Entonces, como porción del ordenamiento jurídico es esto, conjunto de normas y principios que regulan la función administrativa y su control judicial. Y como una rama de la ciencia jurídica, va a ser aquella que tiene por objeto el estudio de esas normas y de esos principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Entre estas dos definiciones, yo ahora voy a seguir la segunda, como una rama de la ciencia jurídica, porque nos estamos aproximando al derecho administrativo desde el conocimiento, es decir, esta es una concepción nociológica o epistemológica que en un foro académico es la que corresponde adoptar. Como se advierte en la definición del derecho administrativo, es clave identificar la función administrativa. Es decir, ¿cuándo hay función administrativa? Porque el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa, en definitiva, y de su control judicial. Para esto hay varios criterios. Hay un criterio subjetivo que dice, bueno, todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, todo lo que hace el Poder Legislativo es función legislativa, y todo lo que hace el Poder Judicial es función judicial. Claro, este criterio tiene un problema de base, que es que engloba dentro de una misma categoría a realidades jurídicas que son distintas. Es decir, va a llamar de la misma manera a cosas que son distintas.
Por ejemplo, si yo digo que todo lo que hace el Poder Judicial es función judicial, me queda fuera lo que puede ser la sanción a un empleado del Poder Judicial, o una contratación administrativa que haga el Poder Judicial, es decir, lo que hace la superintendencia o la administración del Poder Judicial. Y según el criterio subjetivo lo llamaría igual, porque es función judicial. Lo mismo va a pasar con el Poder Legislativo. Si yo digo que todo lo que hace el Poder Legislativo es función legislativa, voy a estar diciendo que es función legislativa sancionar a un empleado del Congreso, celebrar un contrato para refaccionar la fachada del Parlamento, o incluso que es función legislativa el juicio político a los distintos funcionarios, y no es función legislativa en sentido estricto. Superado este criterio subjetivo, porque en definitiva lo que está haciendo es englobar dentro de un mismo concepto realidades jurídicas que son distintas, y que son distintas porque tienen regímenes jurídicos distintos, y eso no es adecuado desde el punto de vista científico, hay otro criterio que es el objetivo o el material, que tiene en cuenta la naturaleza o la sustancia de la actividad. Según este criterio material, que es seguido por varios autores, la función legislativa es la creación de normas generales, abstractas e impersonales. La función judicial es aplicar esas normas, consecuencia de la función legislativa, esas normas generales, abstractas e impersonales, a un conflicto, a resolver un conflicto. Y la función administrativa sería aplicar esas normas a una situación no contenciosa. El problema con este criterio material muy difundido es el mismo que con el criterio subjetivo. Va a incluir en un mismo concepto a cosas que son distintas, y yo no puedo llamar de la misma manera a cosas distintas. Por ejemplo, según el criterio material, el dictado de un decreto de necesidad de urgencia, o el dictado de un decreto de excepción, o como se llame, sería función legislativa, y no tiene el mismo régimen jurídico que la ley. Y sin embargo lo estaría llamando de la misma manera. Otro ejemplo, según este criterio, el juicio político sería función judicial. Sin embargo, la remoción de un funcionario por juicio político no tiene el mismo régimen jurídico que una sentencia. Cuando un funcionario, un presidente, un ministro, es removido por juicio político, él tiene derecho a la revisibilidad judicial de esa decisión, e incluso a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa exigencia de un control judicial suficiente posterior a la remoción por juicio político no existe en la función judicial del Poder Judicial. Lo mismo, volviendo al tema anterior, los entes reguladores. Cuando un ente regulador resuelve un conflicto entre dos partes, eso, según el criterio material, sería función judicial. Sin embargo, esa decisión no es igual que una sentencia del Poder Judicial. Volviendo al ejemplo que espero que no pase, ¿no? Que un golpe de tensión me quema el plasma o el LCD, el televisor, y yo tengo dos opciones. Puedo ir al ente regulador y pedirle al ente regulador, bueno, condena al prestador del servicio a que me pague el televisor. Y el ente regulador puede dictar una decisión que diga, artículo primero, condénese al prestador del servicio público a que le abone a Julio Pablo Comadira el valor del LCD o del televisor. Puedo ir a la justicia, y el juez también puede sacar. Visto, considerando, resuelvo, condénese al prestador de un servicio público a que indemnice a Julio Pablo Comadira con el valor del televisor. Ahora, esa decisión del ente regulador, que está dentro de la órbita administrativa, no es igual que la sentencia del juez, porque por lo menos en el derecho administrativo argentino, la decisión de ese ente regulador necesariamente para ser válida, tiene que estar sometida a control judicial. Si necesariamente tengo que tener la posibilidad de impugnar judicialmente la decisión del ente regulador, que no ocurre con la sentencia del Poder Judicial, porque ya estoy en el Poder Judicial. Es más, como el monto va a ser bajo, no voy a tener instancia de apelación. Entonces, este criterio objetivo tiene el mismo problema. Incluye en un mismo, y con los ejemplos que di creo haberlo demostrado, en un mismo concepto realidades que son distintas. Y son distintas porque tienen regímenes jurídicos distintos. Y yo no puedo llamar igual a cosas distintas porque eso confunde. No es correcto desde el punto de vista científico. Y entonces, como siempre, viene un tercer criterio, que es el criterio mixto, ecléctico, como lo quieran llamar, que en Argentina propone Gordillo. Seguía a mi maestro también, lo sigo también, por mi parte, y
que tiene en cuenta distintos elementos. Tiene en cuenta elementos objetivos, tiene en cuenta elementos subjetivos, también alguna cuestión residual, y tiene en cuenta la finalidad. Según este criterio mixto, y voy a ser muy breve porque esto puede dar para bastante, según este criterio mixto, la función legislativa es la actividad, esto para mí es la función legislativa, es la actividad que desarrolla el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes, cuyo resultado es la ley. Con lo cual estoy diciendo, el único que ejerce función legislativa es el Congreso. Los reglamentos, los decretos de necesidad de urgencia, los decretos de emergencia, o como se llaman en los distintos países, no son función legislativa, según el criterio que estoy dando. La función legislativa es la actividad del Congreso de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de una ley. ¿Qué es la función judicial? La función judicial va a ser la actividad que desarrollan los jueces que integran el Poder Judicial, de acuerdo a un procedimiento determinado para resolver un conflicto entre partes adversas con intereses contrapuestos, cuyo resultado va a ser la sentencia. Con lo cual estoy diciendo, solo los jueces que integran el Poder Judicial ejercen función judicial. Cuando un ente regulador resuelve un conflicto entre dos partes, eso no es función judicial, porque no lo hacen los jueces del Poder Judicial. Entonces la función judicial es la que hacen los jueces, de acuerdo a un procedimiento, que son los códigos de procedimiento, para resolver un conflicto, es decir, tiene que haber un caso, dos partes que tengan intereses contrapuestos, y que va a terminar con una sentencia. ¿Qué va a ser la función administrativa? La función administrativa va a ser todo lo que hace el Poder Ejecutivo, todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, salvo los que se denominan actos de objeto privado o regidos parcialmente por el derecho privado, que es cuando la administración adopta una forma del derecho privado para desenvolverse en el campo comercial o industrial, que son actos que se rigen por el objeto es regido por el derecho privado, pero siempre hay un componente de derecho público. Por ejemplo, cuando en un banco estatal abro una cuenta bancaria. El contrato que tengo con el banco estatal se rige en el objeto por el derecho privado, pero siempre hay un componente de derecho público. El componente de derecho público es que el banco está creado por una ley y la competencia del banco le viene por la ley, que incluso le puede imponer determinadas formas para contratar. Bueno, eso no es función administrativa. ¿Por qué? Porque no está plenamente regido por el derecho administrativo. Y también excluyo de la función administrativa del Poder Ejecutivo los que se denominan actos institucionales, que son aquellos que se caracterizan porque tienen en cuenta los fines superiores del Estado y no afectan, esto es clave, fundamental, central, y no afectan de manera directa la esfera jurídica subjetiva de los particulares. Ejemplo, una declaración de estado de sitio o una declaración de excepción, depende de la terminología del país, una declaración de guerra, en nuestro país la intervención federal. Eso no es función administrativa, no son actos administrativos. ¿Por qué? Porque no me afectan de manera directa e inmediata. Lo que sí me va a afectar de manera directa e inmediata son los actos que se dictan en consecuencia del acto institucional. Por ejemplo, si se declara la guerra y me convocan a la guerra, la convocatoria es un acto administrativo. Si se declara el estado de sitio o el estado de excepción, y me detiene el Poder Ejecutivo en el marco de ese estado de sitio o estado de excepción, ese sí es un acto administrativo, que voy a poder cuestionar, y al cuestionar ese acto administrativo voy a cuestionar el acto institucional. Entonces, la función administrativa es, primero, todo lo del Poder Ejecutivo, salvo el acto institucional y el regido por el derecho privado, que no son actos administrativos. Y es además la actividad que desarrolla el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en tanto y en cuanto no sean función judicial, según la definí, ni función legislativa, según la definí. Entonces, la función administrativa es todo lo que hace el Poder Ejecutivo, salvo los actos institucionales y los regidos parcialmente por el derecho privado, y lo que queda en el Poder Judicial que no sea función judicial, y lo que queda en el Poder Legislativo que no sea función legislativa. Entonces, una reglamentación de la Corte Suprema, ¿es función judicial? No, porque no entra en la definición. Si no es función judicial, ¿qué es? Función administrativa. Una reglamentación de la Corte Suprema es un típico reglamento administrativo. En el Poder Legislativo, sancionar a un empleado, ¿encuadra en el concepto de función legislativa que di? ¿Seguir el procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes? No. Entonces, ¿qué es? Función administrativa. El juicio político, ¿qué es? Lo realiza el Congreso.
¿Encuadra en la definición que di, que es la actividad que desarrolla el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes? No. Entonces, ¿qué es? Función administrativa. Y como es función administrativa, está sujeta a control judicial. Así identifico entonces la función administrativa. Entonces, ¿qué es la función administrativa? Resumen, la que hace el Poder Ejecutivo, salvo los dos casos que di, y la que hace el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que no sea función judicial y función legislativa según la definí. ¿Qué característica tiene esta función administrativa? Aparte de estar inescindiblemente unida a la necesidad de su control judicial, que procura la satisfacción directa e inmediata del bien común. Es decir, la función administrativa tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata del bien común. El bien común, que se entiende, y acá sigo a los clásicos también, como un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a los individuos el logro más pleno y fácil de su propia perfección. Si el bien común o el interés público es eso, ¿no? Son las condiciones que hacen que nuestra vida pueda ser más plena, tanto a nivel individual como asociativo. Entre esas condiciones del bien común, es decir, entre esas condiciones que hacen la vida más plena de los individuos, está el mantenimiento irrestricto del principio de juridicidad y su restablecimiento cuando es vulnerado. Es decir, un elemento fundamental del bien común en una sociedad es el mantenimiento irrestricto del principio de juridicidad y su restablecimiento inmediato cuando se lo transgrede, cuando se lo viola. Por eso entonces decimos que la función administrativa tiene por objeto directo e inmediato la satisfacción del bien común y dentro de esto el mantenimiento del principio de juridicidad. Entonces vamos a ver ahora qué es el principio de juridicidad. Y acá, en línea con lo que ayer planteaba el profesor Pérez Walde y también el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, y una vez más siguiendo a mi maestro y a otros autores como Fiorini y como Mata, utilizo la expresión principio de juridicidad y no principio de legalidad. ¿Por qué? No es que esté mal hablar del principio de legalidad. Lo que ocurre es que si uno habla de principio de legalidad, da la sensación de que el Estado está sometido únicamente a la ley. Pero el Estado no está sometido únicamente a la ley. El Estado está sometido a la totalidad del ordenamiento jurídico. Está sometido a la totalidad del ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico que está integrado, en primer lugar, por los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho son aquellos que derivan de la dignidad de la persona humana. Por eso yo estoy adhiriendo a un principio de juridicidad personalista, personalista en el sentido filosófico del término, ¿no? Desde Aristóteles, Santo Tomás y al personalismo solidario, si quieren, de Jacques Maritain. Es decir, es personalista porque, en primer lugar, el principio de juridicidad se refiere a los principios generales del derecho, donde está el respeto irrestricto de la dignidad humana, de la persona como principio, centro y fin del ordenamiento jurídico. Luego viene la Constitución Nacional. Fíjense que yo pongo primero la dignidad de la persona por encima de la Constitución Nacional. Los tratados internacionales de derechos humanos, los demás tratados internacionales, las leyes, luego los reglamentos administrativos, los precedentes administrativos, pero los precedentes administrativos entendidos como una decisión que tomó la autoridad administrativa en otro procedimiento administrativo y que yo quiero invocar. Es decir, yo estoy en el trámite de un procedimiento administrativo y le digo a la autoridad, quiero que me resuelvas igual que se resolvió en el expediente administrativo B. Bueno, en la medida que el precedente, que el otro acto administrativo sea válido, porque tiene que ser válido, y esté comprometida la garantía de la igualdad, es decir, que las situaciones sean análogas, ese precedente es fuente y yo lo voy a poder invocar. Lo que no puedo invocar es un precedente ilegítimo. Es decir, supongamos que dice, bueno, se va a otorgar becas a quienes no tengan más de 30 años, y hay un caso en el que se lo otorgaron a alguien que tenía 35, no puedo ir yo y decir, también quiero la beca porque se la diste a alguien que tenía 35, a pesar de que la norma diga que no se le da a quienes tengan más de 30. ¿Por qué? Porque ese precedente es ilegítimo. Y ahí no rige la igualdad. Yo no tengo un derecho a la igualdad al margen de la ley. No tengo derecho a igualarme en la marginalidad. El derecho a la igualdad es en la ley, es dentro del ordenamiento jurídico. Por eso entra el precedente. Entonces, primera idea, el principio de juridicidad incluye todo el ordenamiento jurídico, todo.
principios generales, Constitución, tratados internacionales de derechos humanos, otros tratados, leyes, reglamentos y precedentes. Segunda idea del presente. Absolutamente toda la actividad del Estado está sujeta al principio de juridicidad. Es decir, hay una instalación progresiva e irreversible de los principios que inspiran el Estado de Derecho y no el mero Estado legal. Es decir, toda la actividad del Estado, este es un principio absoluto, está sometido al principio de juridicidad. Por eso creo que lo que se denominaba en mi país y en algunos otros lugares, no existen las cuestiones políticas no justiciables. No hay nada que no sea justiciable, porque siempre el Estado está sometido a la juridicidad. Y al estar sometido a la juridicidad, si se dicta un acto contrario a la juridicidad que afecta a mi esfera jurídica subjetiva, a mis derechos, tengo que tener la posibilidad de acudir a la justicia. No hay nada que no sea justiciable, que no pueda controlarse judicialmente. Luego veremos cómo se lo controla. Así como lo estoy planteando, de ninguna manera, y por eso este es el desafío, porque algunos lo ven como contradictorio, de ninguna manera hay una contradicción entre los derechos humanos y el interés público, sino antes bien que el interés público supone respetar los derechos humanos, supone respetar a la persona. Por eso el principio de juridicidad al que me estoy refiriendo es un principio de juridicidad constitucional. Se funda en la Constitución, es convencional, se funda en el Pacto de San José de Costa Rica, es personalista, en el sentido filosófico del término, porque tiene a la persona como, dije, como principio, centro y fin del ordenamiento jurídico. Es servicial, porque regula al poder, pero al servicio de la libertad. Es social, porque no puede ser ajeno a las justas exigencias de la vida en comunidad. Es solidario, porque las libertades tienen que vivirse de una manera solidaria. Es ético, porque no puede haber, porque toda actuación contraria a la ética de cualquier funcionario es contrario al principio de juridicidad. Y además es republicano y democrático este principio de juridicidad. En suma, y para concluir en los 2 minutos, en suma, creo que lejos de intentar de huir o temer, a una concepción del derecho administrativo como régimen jurídico exorbitante, es decir, integrado por prerrogativas y garantías, o si quieren con terminología más moderna, régimen administrativo, en el fondo lo mismo. Lejos de temer un derecho administrativo como régimen jurídico exorbitante, integrado por prerrogativas de la administración equilibradas con garantías, prerrogativas serviciales y garantías solidarias, hay que ver al derecho administrativo como un régimen exorbitante, como un ámbito propicio para encauzar servicialmente al poder y solidariamente a la libertad, llegando en última instancia, o en algunos casos, a hablar, y debemos hablar, también de un derecho administrativo de la vulnerabilidad social, que tenga en cuenta a las personas más vulnerables, que no están en las mismas condiciones que nosotros. En definitiva, es un derecho administrativo que aplica una vez más el principio de subsidiariedad, que hablaba cuando vimos los servicios públicos, es decir, todo aquello que pueden hacer los particulares y las asociaciones no los tiene que hacer el Estado, y el Estado va a intervenir cuando no actúan las personas y las asociaciones. Aplicado este principio de subsidiariedad, que tiene que regir en el orden internacional, en el orden nacional en relación con las provincias, en el orden estatal en relación con la intervención estatal, pero ahora aplicado acá, este principio de subsidiariedad supone que hay que reconocer las prerrogativas que sean estrictamente necesarias para garantizar la dignidad y la máxima libertad posible de las personas. Y además, hay que limitar lo menos posible las libertades para satisfacer las exigencias solidarias del interés público, pero en un esquema de justicia social. Nada más, muchas gracias.